El viento cortante del invierno atravesaba las calles silenciosas de Edo. La nieve caía lenta, casi hipnótica, cubriendo tejados, linternas y los portones de madera de una enorme mansión samurái. Todo parecía tranquilo, pero en las sombras algo estaba a punto de suceder. 47 hombres se movían lentamente por las calles oscuras. Ninguno hablaba, ninguno vacilaba. Vestían ropas sencillas, casi como campesinos comunes, pero bajo esos mantos escondían algo que el Japón temía y respetaba al mismo tiempo. Espadas, katana, láminas que no se desenvainaban en vano. Al frente del grupo caminaba un hombre de mirada firme y rostro marcado por el tiempo. Su nombre era Oishi Kuranosuke. Se detuvo ante la enorme mansión. Al otro lado de esos muros vivía un hombre poderoso, un hombre protegido, un hombre que creía estar a salvo. Oishi miró a sus compañeros. Algunos eran jóvenes, otros tenían canas. Todos tenían algo en común. Ya habían sido samuráis. Ahora eran algo diferente. Ronins, hombres sin maestro, hombres que lo habían perdido todo: tierras, estatus, familia, honra. Pero esa noche estaban allí por una única razón: venganza. Durante 2 años desaparecieron del mundo. Se dispersaron por el Japón, fingieron haberse rendido. Algunos se convirtieron en comerciantes, otros en trabajadores comunes. Uno de ellos llegó a fingir que se había convertido en un borracho decadente. Todo para convencer al enemigo de que la amenaza había terminado, que el pasado estaba enterrado. Pero nada había sido olvidado. Esa noche, todo finalmente llegaría a su fin. Oishi levantó la mano, una señal silenciosa. Los 47 hombres se dividieron en 2 grupos. Un equipo rodearía la parte trasera de la mansión. El otro entraría por el portón principal. Ninguno de ellos esperaba sobrevivir. Sabían exactamente lo que pasaría después de esa noche. Sabían que el gobierno los ejecutaría. Sabían que sus familias pagarían el precio. Aún así, nadie retrocedió, porque para un samurái había algo peor que morir: vivir sin honra. Oishi respiró hondo. La nieve ahora caía con más fuerza. Puso la mano en la empuñadura de la espada. Despacio, silenciosamente, la hoja se deslizó fuera de la vaina. El brillo frío del acero reflejó la luz de las linternas de la calle. Era el inicio de algo que entraría en la historia del Japón. Una venganza planeada durante 2 años, una misión que terminaría con 47 hombres muertos, pero que también crearía una de las historias de lealtad más legendarias jamás contadas. Oishi miró la enorme mansión frente a él y entonces dio la orden: ataquen. Pero para entender por qué esos hombres estaban dispuestos a morir esa noche, necesitamos volver 2 años al pasado. Todo comenzó con un momento de furia dentro del lugar más sagrado del Japón. Un lugar donde ninguna espada debería ser desenvainada jamás. 2 años antes de esa noche gélida, el centro del poder del Japón, el castillo del Shogun en Edo. Allí dentro, cada paso era controlado, cada palabra era medida, cada gesto seguía siglos de tradición. Era el corazón político del país. Y ese día 2 señores feudales habían sido convocados para una misión delicada: recibir a emisarios imperiales venidos de Kioto. Entre ellos estaba Asano Naganori, joven, orgulloso, señor del dominio de Ako. Pero dentro de ese castillo, Asano no tenía autoridad. Allí todos estaban bajo la mirada del shogun, y había un hombre responsable de enseñar a Asano la etiqueta correcta de la corte. Su nombre era Kira Yoshinaka. Kira tenía experiencia, astuto, y conocido por algo que muchos odiaban: su arrogancia. Desde el primer encuentro la relación entre ambos fue tensa. Kira esperaba regalos, sobornos discretos. Era una práctica común en la corte, pero Asano no era ese tipo de hombre. Él creía en la honra, disciplina, deber, y no pretendía comprar favores de nadie. Esto fue interpretado por Kira como un insulto. En los días siguientes, Kira comenzó a provocar al joven señor. Pequeñas humillaciones, comentarios venenosos, instrucciones deliberadamente confusas, errores señalados en público.
Para un samurái, aquello no era solo irritante, era vergonzoso. Dentro del castillo del shogun, la reputación lo era todo, y Kira parecía decidido a destruir la de Asano. Durante semanas las provocaciones continuaron. Cada reunión era más tensa que la anterior. Cada conversación cargaba desprecio, hasta que llegó el día en que todo explotó. Era de mañana en el castillo. Los pasillos estaban llenos de oficiales, mensajeros y guardias. Asano caminaba por uno de los salones principales cuando encontró a Kira nuevamente. Nadie sabe exactamente qué se dijo en ese momento, pero los testigos escucharon insultos, palabras afiladas como cuchillas. Algunos dicen que Kira llamó a Asano campesino ignorante. Otros dicen que lo acusó de no entender las tradiciones de la corte. Lo que sabemos con certeza es lo que sucedió después. Asano se detuvo. Su rostro se puso pálido. Su respiración cambió. Y por primera vez en todo ese periodo de humillaciones, perdió el control. En un movimiento rápido, llevó la mano a la espada. El sonido metálico de la hoja siendo desenvainada resonó por el pasillo. Los guardias giraron la cabeza. Los oficiales se congelaron en su lugar. Porque había una regla absoluta dentro del castillo del shogun. Ninguna espada podía ser sacada allí. Nunca. Pero en ese instante, Asano no pensaba en reglas, no pensaba en política, no pensaba en las consecuencias. Él avanzó. La hoja cortó el aire. Kira intentó retroceder, pero era tarde. El golpe alcanzó su rostro. La sangre manchó el suelo del castillo. Los guardias corrieron de inmediato. El caos se apoderó del pasillo. Kira cayó hacia atrás, herido, pero vivo. Asano fue rápidamente rodeado, desarmado, inmovilizado. Y en ese exacto momento, todos sabían que algo irreversible había sucedido. No importaba quién tenía razón, no importaba quién había provocado. Una espada había sido usada dentro del castillo del shogun, y en el Japón feudal, eso significaba solo una cosa. La sentencia ya estaba decidida, pero lo que vendría a continuación no destruiría solo a un hombre, destruiría a un clan entero, y transformaría a cientos de samuráis en algo que el Japón despreciaba profundamente: ronins. La noticia se extendió por el castillo del shogun en cuestión de minutos. Un daimyo había sacado su espada dentro del palacio. Era una violación gravísima de la ley samurái. Los guardias corrieron por los pasillos, se enviaron mensajeros de inmediato, y antes de que el sol se pusiera ese día, el destino de Asano Naganori ya estaba decidido. No habría un juicio largo, no habría debate político. La orden del shogun fue directa. Asano debía cometer seppuku inmediatamente. En el Japón feudal, esta era la forma de ejecución reservada a los samuráis. Un suicidio ritual, una muerte que preservaba la honra. Pero había algo que hacía esa sentencia aún más cruel. Kira Yoshinaka, el hombre que había provocado toda la situación, no recibiría castigo alguno. Había sobrevivido al ataque. Su herida no era fatal, y por eso el gobierno decidió que no había motivo para castigarlo. Para muchos samuráis aquello parecía injusto, pero la ley era clara. Dentro del castillo del shogun, sacar una espada era un crimen imperdonable. Y ahora, Asano debía morir. Esa misma tarde, fue llevado a una residencia oficial donde se realizaría el ritual. A unos pocos oficiales se les permitió asistir. El ambiente era silencioso, pesado. El aire parecía congelado. Asano vestía ropas blancas, el color de la muerte en el Japón. Se arrodilló tranquilamente, sin gritos, sin desesperación, solo silencio. Ante él estaba la pequeña hoja ceremonial, el puñal usado en el ritual. Un asistente samurái se posicionó detrás de él. Su función sería decapitar a Asano en el momento adecuado, terminando con el sufrimiento. Antes de iniciar el ritual, Asano escribió su último poema. Era tradición entre los samuráis. Un poema de muerte, un último pensamiento antes de dejar el mundo. Entonces colocó la hoja contra su propio abdomen y comenzó el ritual. Cuando todo terminó, el joven señor de Ako estaba muerto. Pero su muerte era solo el comienzo de algo mucho mayor.
Porque en el Japón feudal, cuando un daimyo era castigado de esa forma, su dominio también sufría las consecuencias, y fue exactamente eso lo que sucedió. La siguiente orden del shogun fue brutal. El clan Asano sería disuelto, sus tierras serían confiscadas, su castillo tomado por el gobierno, y todos sus samuráis perderían sus títulos. Más de 300 guerreros se quedaron sin maestro, sin ingresos, sin propósito. De la noche a la mañana, hombres que habían dedicado toda su vida al servicio militar, ahora estaban abandonados por el sistema que juraron proteger. En el Japón, estos hombres tenían un nombre: ronins, samuráis sin señor. Y para muchos, eso era peor que la muerte. Algunos ronins se convertían en mercenarios, otros caían en la pobreza, algunos se volvían criminales. Pero entre los antiguos samuráis de Asano, algo diferente comenzaba a surgir. Silenciosamente, lentamente, una mezcla peligrosa de luto, rabia y vergüenza, porque mientras su señor había sido condenado a muerte, el hombre que lo provocó continuaba vivo, protegido, intocable. Kira Yoshinaka aún caminaba libremente por las calles de Edo, y para aquellos samuráis que habían servido a Asano, aquello era una herida abierta, pero la venganza contra un oficial protegido por el gobierno era impensable. Sería un suicidio. Aún así, entre esos hombres existía alguien que aún no había aceptado el fin de esa historia, un hombre paciente, calculador, un samurái que entendía que algunas venganzas no ocurren rápidamente. Se preparan, en el silencio, en la sombra. Su nombre era Oishi Kuranosuke, y en ese momento comenzó a pensar en algo que cambiaría la historia del Japón para siempre. La caída del clan Asano dejó a Edo en silencio. Pero entre los antiguos samuráis de Ako, el silencio escondía algo peligroso. Rabia, no una rabia impulsiva, sino una que crecía despacio, como brasas enterradas bajo cenizas. Entre los más respetados guerreros del antiguo clan estaba Oishi Kuranosuke. Él no era solo un samurái, era el Karo de Asano, el administrador principal del dominio, el hombre responsable de las decisiones políticas y militares. Si alguien entendía el peso de la honra del clan, era él. En los días posteriores a la muerte de Asano, muchos de los antiguos samuráis comenzaron a buscarlo. Algunos querían venganza inmediata. Otros estaban desesperados. Algunos simplemente querían saber qué hacer con sus vidas. Pero Oishi no respondió impulsivamente. Sabía que atacar a Kira en ese momento sería una locura. Kira ahora estaba bajo protección directa del gobierno. Guardias, espías, vigilancia constante. Cualquier intento de ataque sería aplastado antes incluso de comenzar. Y peor, los hombres que sobrevivieran serían ejecutados como criminales. La venganza moriría antes de nacer. Entonces Oishi tomó una decisión que exigía algo que pocos guerreros poseían: paciencia. Cierta noche, lejos de los ojos de las autoridades, un pequeño grupo de antiguos samuráis se reunió en secreto. La casa era sencilla, las linternas estaban apagadas, las puertas cerradas. Nadie podía saber que esa reunión estaba ocurriendo. Dentro de la sala, los hombres se arrodillaron en círculo. Algunos habían servido a Asano por décadas, otros eran jóvenes guerreros que apenas habían conocido la guerra. Pero todos compartían la misma pregunta: ¿qué pasaría ahora? Oishi miró a cada uno de ellos antes de hablar. Su voz era tranquila, controlada, pero cargaba algo poderoso. Dijo que la muerte de Asano no podía ser olvidada, que un samurái podía perderlo todo, menos su honra. Pero entonces dijo algo que sorprendió a muchos de los presentes. La venganza no ocurriría ahora. Tal vez ni siquiera ese año. Tal vez tomaría mucho tiempo. Algunos hombres reaccionaron con frustración. Esperar parecía cobardía. Pero Oishi explicó lo que todos necesitaban entender. Kira estaba esperando exactamente eso. Esperaba un ataque impulsivo. Esperaba a un grupo de ronins desesperados intentando una venganza suicida. Si eso sucedía, todos morirían sin siquiera acercarse a él.
La única manera de vencer era hacer algo completamente diferente. Hacer creer a Kira que ya no había peligro, que los samuráis de Asano habían aceptado su destino, que la historia había terminado. Entonces Oishi propuso un plan que exigiría algo extremadamente difícil para cualquier samurái. Tendrían que desaparecer, abandonar sus identidades, dispersarse por el Japón. Algunos deberían convertirse en comerciantes, otros en trabajadores. Algunos deberían incluso comportarse como hombres quebrados, hombres sin orgullo, hombres que se habían rendido. Era una humillación, pero formaba parte de la estrategia, porque cuando el enemigo cree que te has rendido, es exactamente cuando baja la guardia. La sala se quedó en silencio. Lo que Oishi estaba pidiendo no era solo paciencia, era sacrificio. Sacrificio de la reputación, de la dignidad, de la propia imagen como samurái. Pero uno a uno, los hombres comenzaron a aceptar. Allí, en esa sala silenciosa, hicieron un juramento. No un juramento hecho en voz alta, sino algo más profundo. Un compromiso entre guerreros. Vengarían a su señor, aunque tomara años, aunque significara morir al final. Esa noche nació algo que el Japón jamás olvidaría. Pero mientras aquel plan comenzaba a tomar forma, Oishi sabía que aún había un problema. Para convencer a Kira de que la amenaza había desaparecido, alguien tendría que convertirse en el mayor ejemplo de fracaso entre todos los Ronins, y decidió que ese hombre sería él mismo. En los meses que siguieron, los antiguos samuráis del clan Asano desaparecieron de Edo. No hubo despedidas, no hubo ceremonias. Uno a uno simplemente se esfumaron. Algunos viajaron a ciudades distantes, otros asumieron trabajos humildes, cargadores, artesanos, comerciantes, hombres que antes portaban espadas ahora cargaban mercancías. Era exactamente lo que Oishi había ordenado. Cuanto más comunes parecieran, mejor. Cuanto más olvidados fueran, más cerca estarían de la venganza. Pero ninguno de ellos haría un sacrificio tan grande como el propio Oishi. Si el plan necesitaba convencer a Kira de que la amenaza había terminado, alguien necesitaba representar el fracaso absoluto. Y Oishi decidió asumir ese papel. Dejó Edo y se fue a Kioto, la antigua capital imperial, una ciudad llena de tabernas, calles estrechas y vida nocturna. Allí, lejos de la vigilancia constante de la corte del shogun, Oishi comenzó a construir una reputación, pero no la reputación de un guerrero, la reputación de un hombre derrotado. Todas las noches se le veía en las tabernas, bebiendo, riendo fuerte, gastando dinero, frecuentando casas de placer. Para cualquier observador, aquello parecía el retrato perfecto de un samurái que lo había perdido todo, un hombre que había abandonado su honra. Y cuanto más tiempo pasaba, más convincente se volvía aquello. Comenzaron a circular historias. Decían que Oishi se había vuelto un borracho, que ya no le importaba el pasado, que se había rendido completamente a la venganza. Algunas de esas historias llegaron hasta Edo, y finalmente llegaron a oídos de Kira. Era exactamente lo que Oishi quería, pero la actuación debía ser perfecta. Una sola sospecha podría destruirlo todo. Y entonces sucedió algo que mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Cierta noche, Oishi salió de una taberna completamente embriagado, tambaleándose por las calles de Kioto. Tropezó y cayó al suelo de la calle. Un samurái que pasaba por allí reconoció quién era. Un antiguo siervo del clan Asano. El hombre se detuvo ante él, miró a Oishi caído en el lodo, y sintió algo que muchos japoneses de la época sentirían al ver a un ronin en ese estado: desprecio. Escupió a Oishi y dijo que era una vergüenza para todos los samuráis, un cobarde que había abandonado la honra de su señor. Oishi no reaccionó, no se levantó, no sacó una espada, solo se quedó allí, inmóvil, como si realmente fuera un hombre quebrado. Pero alguien estaba observando todo aquello. La esposa de Oishi. Ella vio esa escena sabiendo la verdad, sabiendo que su marido estaba sacrificando su propia honra para cumplir una promesa. Pero para mantener el plan vivo, incluso la propia familia tendría que pagar un precio. Tiempo después, Oishi tomó una decisión dolorosa.
se divorció de su esposa y envió a sus hijos lejos, no porque hubiera dejado de amarlos, sino porque, si el plan era descubierto, toda su familia podría ser castigada. Ahora estaba completamente solo, sin familia, sin reputación, sin honra a los ojos del mundo, pero exactamente como lo había planeado, la noticia de su decadencia continuaba extendiéndose, y con el paso de los meses, Kira comenzó a creer en ella. El poderoso oficial del Shogun estaba convencido de que los antiguos samuráis de Asano se habían rendido, que el peligro había pasado, y lentamente, la vigilancia alrededor de su casa comenzó a disminuir. Pero mientras Kira relajaba su seguridad, en silencio, dispersos por el Japón, los antiguos samuráis de Ako aguardaban solo una cosa: el momento en que Oishi finalmente diera la señal. Pasaron los años. 1, después 2, tiempo suficiente para que casi todo el Japón creyera que la historia había terminado. Los antiguos samuráis de Asano habían desaparecido. Algunos parecían haber reconstruido sus vidas. Otros parecían haber simplemente caído en la pobreza. Y en el centro de todo eso estaba Oishi Kuranosuke, el hombre al que todos veían ahora como un borracho decadente. La actuación había sido perfecta, tan perfecta que incluso los espías de Kira Yoshinaka comenzaron a perder el interés. Al principio, Kira había sido extremadamente cauteloso. Sabía que había más de 300 samuráis que tenían motivos para odiarlo. Por eso su mansión en Edo fue rodeada de guardias. Se enviaron espías para seguir a algunos de los antiguos siervos de Asano. Cualquier señal de conspiración sería aplastada de inmediato. Pero nada sucedió. Pasaron los meses, luego un año, después otro, y todo lo que los espías encontraban eran hombres comunes viviendo vidas comunes. Uno se volvió vendedor de carbón, otro trabajaba como carpintero. Algunos habían dejado Edo completamente. Ninguna reunión secreta, ninguna arma escondida, ningún plan. Cuando los informes llegaron a Kira, la conclusión parecía obvia. Los Ronins se habían rendido. El tiempo había hecho su trabajo. La honra había sido sustituida por la supervivencia. Y eso era exactamente lo que Kira siempre creyó sobre los hombres derrotados. Comenzó a relajarse. Primero, se despidió a algunos guardias. Luego, la vigilancia en las calles alrededor de la mansión disminuyó. Algunos espías fueron retirados de sus posiciones. Mantener esa red de seguridad costaba dinero. ¿Y para qué? Habían pasado 2 años. Si alguien fuera a intentar una venganza, ya lo habría hecho. Pero Kira estaba cometiendo un error que muchos hombres poderosos cometen. Creía que el peligro había desaparecido, cuando en realidad solo se había vuelto invisible, porque en ese mismo periodo, en diferentes partes del Japón, los hombres comenzaban a recibir mensajes discretos, mensajes escritos de forma cuidadosa, sin nombres, sin detalles, solo instrucciones. Algunos Ronins recibieron invitaciones para viajar a Edo, otros fueron orientados a esperar nuevas órdenes. Ninguno de ellos sabía exactamente cuándo comenzaría el plan. Pero todos entendieron algo importante: el momento estaba llegando. Mientras tanto, en Kioto, Oishi también había comenzado a cambiar. Seguía frecuentando tabernas, seguía manteniendo su reputación de borracho. Pero detrás de esa máscara, algo había cambiado. Había vuelto a entrenar, silenciosamente, por la noche, entrenando con la espada, recordando cada movimiento, preparándose para algo que sabía que no tendría vuelta atrás. Porque Oishi entendía una verdad que pocos guerreros ignoraban. Cuando esa venganza finalmente sucediera, nadie saldría vivo. El gobierno del Shogun no podría permitir que los samuráis ignoraran la ley, aunque la venganza fuera considerada justa, aunque el pueblo admirara el acto. Serían ejecutados, era inevitable, pero para esos hombres eso nunca fue un problema, porque el objetivo nunca fue sobrevivir. El objetivo era restaurar la honra de su señor. Y finalmente, después de 2 años de espera, Oishi envió el mensaje que todos estaban aguardando. Un llamado sencillo, pero cargado de significado.
Era hora de volver a Edo. Y cuando los antiguos samuráis comenzaron a llegar silenciosamente a la ciudad, el número final reveló algo impresionante. No eran 300 hombres, ni 100, solo 47. 47 hombres dispuestos a enfrentar a un ejército entero. 47 hombres que ya habían aceptado su propia muerte. Pero antes de atacar la mansión de Kira, necesitaban hacer una última cosa: reunirse nuevamente, por primera vez desde la caída del clan Asano, y en esa reunión, el destino de todos ellos sería sellado para siempre. La nieve caía silenciosamente sobre Edo. Las calles estaban más tranquilas de lo normal. El invierno hacía que la ciudad se recogiera temprano, y la mayoría de las casas ya mantenían sus puertas cerradas, protegiéndose del frío que venía del norte. Pero esa noche, algunos hombres caminaban por las calles con un propósito. No caminaban juntos, no conversaban, no llamaban la atención. Cada uno seguía solo, surgiendo de diferentes partes de la ciudad. Algunos habían llegado a Edo días antes, otros habían entrado en la ciudad esa misma tarde. Todos estaban obedeciendo el mismo mensaje, un mensaje corto, claro, directo: vuelvan. Uno a uno, comenzaron a llegar a una pequeña casa discreta, escondida en una calle común de la ciudad. Nada en esa casa llamaría la atención de un observador casual. Ninguna bandera, ningún símbolo, ninguna guardia armada. Solo una puerta sencilla, detrás de la cual la historia estaba a punto de cambiar. El primer hombre entró en silencio. Se quitó la nieve de los hombros y se inclinó levemente al cruzar la puerta. Allí dentro, otro hombre ya esperaba. Los dos se miraron. Por un momento, parecía que intentaban reconocerse el uno al otro. Habían pasado 2 años, 2 años viviendo vidas que nunca imaginaron vivir. Algunos tenían ahora el cabello más gris, otros estaban más delgados, pero había algo que el tiempo no había borrado: la memoria del día en que su señor murió y la promesa que hicieron esa noche. Poco a poco llegaron más hombres. Con cada nueva puerta que se abría, el silencio dentro de la casa se volvía más pesado. Ninguno de ellos sabía exactamente cuántos aparecerían. Durante 2 años, muchos habían desaparecido. Algunos tal vez habían reconstruido sus vidas, otros tal vez habían desistido de la venganza, y algunos, tal vez simplemente, ya no estaban vivos. Entonces, finalmente, la puerta se abrió una vez más. El último hombre entró. La sala ahora estaba llena. 47. De los más de 300 samuráis que un día sirvieron al clan Asano, solo 47 estaban allí. 47 hombres que habían atravesado 2 años de silencio, disfraz y espera. 47 hombres que sabían exactamente lo que estaban a punto de hacer. En el centro de la sala estaba Oishi Kuranosuke, el hombre que, durante 2 años, había engañado a toda la ciudad de Kioto. El borracho decadente. El hombre que parecía haber abandonado cualquier rastro de honra, pero ahora no había ninguna señal de aquel personaje. Su postura era firme, su mirada estaba enfocada. Ante esos hombres estaba de nuevo el líder, el samurái. Oishi observó cada rostro. Algunos de esos hombres habían luchado a su lado durante décadas. Otros eran guerreros más jóvenes, pero cargaban la misma determinación en los ojos. Todos aguardaban. Entonces Oishi finalmente habló. Durante 2 años, su voz era baja pero firme. El hombre que destruyó a nuestro Señor creyó que nosotros nos habíamos rendido. Nadie respondió, pero todos sabían exactamente de quién hablaba. Kira Yoshinaka, el hombre que aún vivía cómodamente en su mansión en Edo, mientras su señor había sido forzado a morir. Oishi continuó. Esperamos, nos escondimos, sacrificamos nuestra honra ante el mundo, e hicimos todo eso por un único motivo. Hizo una pausa. El silencio dentro de la sala parecía detener el aire. Entonces dijo las palabras que todos esperaban oír. La hora ha llegado, ningún grito, ninguna celebración, solo miradas firmes, porque todos allí entendían el significado de esas palabras. Aquello
era una sentencia de muerte. El gobierno del shogún jamás permitiría que 47 samuráis realizaran una ejecución sin castigo. Serían capturados y ejecutados, todos lo sabían. Aún así, ningún hombre en esa sala vaciló. Oishi entonces reveló el plan. La mansión de Kira sería atacada esa misma noche. Se dividirían en dos grupos. Uno atacaría por el portón principal. El otro invadiría por la parte trasera de la propiedad. El objetivo era simple: encontrar a Kira y acabar con él. Después de eso, se entregarían. Ninguno intentaría huir, ninguno intentaría escapar. La misión no era sobrevivir, era cumplir con el deber. Oishi entonces caminó hacia el centro de la sala y colocó sobre la mesa un pequeño paquete. Dentro de él había algo cuidadosamente preparado. Una carta, una declaración explicando sus acciones. Cuando encontraran a Kira, cuando la venganza finalmente se cumpliera, ese mensaje sería dejado junto al cuerpo, para que todo el Japón entendiera que aquello no era un crimen, era justicia, era lealtad, era honra. La reunión terminó poco después, sin discursos largos, sin despedidas dramáticas. Cada hombre sabía exactamente qué hacer. Salieron de nuevo a las calles silenciosas de Edo, pero ahora ya no eran comerciantes, ni trabajadores, ni hombres derrotados. Ahora eran nuevamente lo que siempre fueron: samuráis. Y esa misma noche, bajo la nieve que comenzaba a cubrir la ciudad, 47 hombres comenzaron a moverse hacia una sola casa, la mansión de Kira Yoshinaka. El ataque estaba a punto de comenzar, y cuando los portones de esa mansión fueran derribados, una de las venganzas más famosas de la historia del Japón finalmente comenzaría. Bloque 8. La invasión. La noche había caído sobre Edo como un manto de silencio. El invierno era cruel aquel año. La nieve cubría los tejados, las calles y los portones de la ciudad con una capa blanca que apagaba cada sonido. El aire cortaba como cuchillas invisibles, y hasta los guardas en las calles permanecían recogidos en sus puestos, encogidos dentro de sus armaduras. Era la noche perfecta. Durante meses, los hombres de Oishi habían esperado este momento. Meses viviendo como sombras. Meses fingiendo debilidad, embriaguez y derrota. Ahora, la máscara caería. En diferentes puntos de la ciudad, los hombres comenzaron a surgir de la oscuridad, uno tras otro, silenciosos, determinados. 47 guerreros que habían pasado casi 2 años esperando justicia. No usaban los colores de su antiguo clan. No cargaban estandartes. No había música de guerra ni gritos de batalla. Solo pasos amortiguados en la nieve. Su líder, Oishi Kuranosuke, caminaba al frente. Su rostro estaba cubierto parcialmente por el frío, pero sus ojos estaban firmes. Cada paso lo acercaba al destino que había prometido cumplir. El objetivo estaba ante ellos: la mansión de Kira Yoshinaka, alta, fortificada, custodiada. Pero esa noche, nada detendría a los Ronins. El plan había sido preparado con una precisión casi ritualista. Los hombres fueron divididos en 2 grupos. Uno atacaría por el portón frontal, el otro entraría por la parte de atrás. Cuando todos estuvieran posicionados, el ataque comenzaría. Antes de eso, sin embargo, Oishi levantó la mano. Todos se detuvieron. El viento frío soplaba entre las paredes de la ciudad. La nieve caía lentamente, como si el propio cielo estuviera observando. Oishi entonces habló, no con un grito, sino en un tono firme y bajo. Recordó a sus compañeros el motivo por el cual estaban allí. No eran asesinos, no eran bandidos, eran samuráis. Y esa noche no se trataba de una venganza ciega. Se trataba de honra. Se trataba de cumplir la promesa hecha a su señor muerto. Si alguno de ellos tenía miedo, aún podía retirarse. Ningún hombre se movió. Ningún paso se dio hacia atrás. El silencio fue la respuesta. Entonces Oishi asintió lentamente. Era la hora. Una flecha fue disparada al cielo, no para matar,
sino para anunciar. Cuando la flecha cayó al otro lado de la mansión, el infierno comenzó. Los portones fueron derribados. Los Ronins invadieron la propiedad con la velocidad de una tormenta. Los guardias de Kira apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos fueron derribados aún medio dormidos. Otros corrieron a tomar sus armas, pero ya era tarde. Las espadas brillaban bajo la luz tenue de las linternas. El sonido del acero cortando el aire rompió el silencio de la madrugada. La batalla había comenzado, pero aquello no era una masacre descontrolada. Los hombres de Oishi luchaban con disciplina. Habían planeado cada movimiento. Cada pasillo de la mansión era tomado con precisión. Cada puerta era abierta con cuidado. Cada habitación era registrada. Mientras tanto, se enviaban mensajeros a los vecinos para avisar que aquello no era un ataque común. Estaban allí solo por un hombre, Kira Yoshinaka. Ningún inocente necesitaba verse involucrado. La noticia se extendió rápidamente entre las casas cercanas. La gente comenzó a despertar. Se encendieron luces, los susurros resonaron por el vecindario. Todos sabían quiénes eran esos hombres, los Ronins de Asano. La historia que había comenzado casi 2 años antes, finalmente estaba llegando a su fin. Dentro de la mansión, sin embargo, Kira aún no había sido encontrado. Los Ronins registraban cada habitación, cada pasillo, cada jardín interno. Algunos guardias aún resistían, luchando desesperadamente para proteger a su señor. Pero era inútil. Los 47 hombres avanzaban como una única voluntad. Ninguno de ellos retrocedía. Ninguno de ellos vacilaba. La nieve continuaba cayendo en el patio interno de la mansión. Y entonces, algo llamó la atención de uno de los guerreros. Una puerta escondida, detrás de un depósito, pequeña, discreta, como si alguien hubiera preparado una ruta de escape. Los hombres se acercaron lentamente, espadas listas, respiraciones visibles en el aire congelante. La puerta fue abierta, y allí, temblando en las sombras, estaba un hombre, un anciano, vestido a toda prisa, aterrorizado, el rostro pálido, los ojos muy abiertos. Era él, Kira Yoshinaka, el hombre responsable de la caída de su señor, el hombre que había destruido sus vidas. Llamaron a Oishi. Caminó lentamente hasta el escondite. Por un momento, el silencio volvió a dominarlo todo. La historia entera había llevado hasta ese instante. Oishi miró a Kira y con una calma casi solemne reveló quiénes eran ellos. Eran los antiguos siervos de Asano Naganori y estaban allí para completar aquello que había sido interrumpido 2 años antes. Entonces Oishi hizo algo inesperado. No atacó de inmediato. En su lugar, ofreció a Kira una elección. Como samurái, aún podía morir con honra. Seppuku, el mismo destino que su señor había enfrentado. Se colocó una hoja ante él, pero Kira no respondió. No tocó la espada, solo temblaba. Oishi observó por unos segundos, y entonces entendió. La honra no estaba allí, nunca estuvo. Entonces Oishi levantó su espada, y de un solo golpe, la historia se cerró. Pero aquello no era el fin. En realidad, era solo el comienzo de la última y más importante parte de esa leyenda, porque ahora, el Japón entero descubriría lo que esos 47 hombres habían hecho, y todos harían la misma pregunta. ¿Eran héroes o criminales? Bloque 9. La venganza cumplida. El silencio que siguió al golpe de Oishi parecía más pesado que la propia nieve que caía del cielo. Por un instante, nadie se movió. La hoja aún estaba manchada, y el cuerpo de Kira Yoshinaka permanecía inmóvil en el suelo del pequeño escondite donde había intentado refugiarse. La misión había terminado. Casi 2 años de espera, casi 2 años de humillación, disfraces, sufrimiento y paciencia. Todo había llevado a ese único momento. Oishi respiró hondo, como si finalmente pudiera liberar el peso que cargaba desde la muerte de su señor. Entonces, con calma absoluta, se arrodilló. No hubo celebración, no hubo gritos de victoria.
solo respeto, porque para esos hombres aquello nunca se trató de placer en la venganza, se trataba de cumplir un deber. Uno a uno, los Ronins comenzaron a acercarse. Cada rostro reflejaba algo diferente. Algunos tenían los ojos empañados, otros mantenían la expresión rígida de guerreros que habían esperado demasiado tiempo por justicia. Pero todos comprendían lo mismo. La promesa había sido cumplida. La honra de Asano Naganori estaba restaurada. Oishi entonces dio la orden. La cabeza de Kira debía ser tomada, no como un trofeo, sino como prueba. Llevarían ese símbolo hasta la tumba de su señor en el templo donde había sido enterrado. Allí, finalmente podrían cerrar la misión. Mientras tanto, dentro de la mansión destruida, los últimos guardias que aún resistían fueron desarmados. Algunos habían luchado con valentía, otros simplemente se habían rendido cuando se dieron cuenta de que nada podía detener a esos 47 hombres. Aún así, los Ronins no cometieron excesos, no mataron inocentes, no incendiaron la mansión, no saquearon nada. Estaban allí solo por un hombre, y ese hombre ya estaba muerto. Antes de partir, Oishi tomó otra decisión importante. Ordenó que se dejara un mensaje para las autoridades, un documento explicándolo todo: quiénes eran, por qué habían atacado y el motivo por el cual habían matado a Kira. No estaban huyendo, no pretendían escapar, aceptarían el juicio. Pero primero, había una última parada. La madrugada ya comenzaba a clarear cuando los 47 hombres dejaron la mansión. La ciudad aún estaba cubierta de nieve, pero ahora había movimiento. La noticia de la invasión se había extendido como el fuego. Los residentes observaban desde las ventanas. Algunos salían a las calles, otros solo espiaban en silencio, intentando entender qué estaba sucediendo. Y entonces los vieron. Una larga fila de hombres caminando por las calles heladas de Edo. Samuráis, Ronins, determinados, cansados, pero firmes. Al frente del grupo, cargado con cuidado, estaba un objeto envuelto en tela, la cabeza de Kira. Nadie se atrevía a interrumpirlos. Nadie intentaba detenerlos. Al contrario, algunos residentes comenzaron a darse cuenta de quiénes eran esos hombres. Y entonces comenzaron los murmullos. Son ellos, los Ronins de Asano. La historia que había sido susurrada durante años ahora se volvía realidad ante los ojos de la ciudad entera. La gente comenzó a inclinarse discretamente cuando los guerreros pasaban. Otros observaban con respeto silencioso, porque todos sabían lo que aquello significaba. Esos hombres habían sacrificado sus propias vidas por lealtad. Sabían que probablemente morirían por ello, pero aún así siguieron hasta el final. La caminata continuó durante horas. La nieve crujía bajo los pies cansados. El frío cortaba la piel. Pero ninguno de ellos se quejaba, ninguno de ellos disminuía el ritmo, hasta que finalmente llegaron a su destino. El templo Sengakuji. Allí estaba la tumba de su señor, el mismo hombre que había sido forzado a cometer seppuku años antes. El mismo hombre cuya muerte había destruido sus vidas. Los portones del templo se abrieron. Los monjes, ya avisados de lo que había sucedido, observaron en silencio. Los Ronins entraron al patio lentamente. Oishi caminaba al frente. Cuando llegaron ante la tumba de Asano Naganori, todos se detuvieron. El viento soplaba entre los árboles del templo. La nieve caía suavemente sobre las lápidas. Era un escenario casi solemne. Entonces Oishi se arrodilló. Con extremo cuidado colocó la cabeza de Kira ante la tumba de su señor. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Era como si el propio tiempo se hubiera detenido. Finalmente, la misión estaba completa. Algunos de los hombres comenzaron a llorar. Otros cerraron los ojos en silencio. Algunos solo permanecieron inmóviles, mirando la lápida que había guiado sus vidas en los últimos años. Habían hecho lo imposible, pero ahora su destino estaba sellado. Oishi entonces se levantó y se volvió hacia sus compañeros. Su voz era tranquila, casi serena. Les recordó a todos que aquello no era el final feliz de una historia.
Sabían, desde el principio, que probablemente morirían por ello. La ley del shogunato era clara. El asesinato, incluso por venganza, seguía siendo un crimen. Pero ninguno de ellos mostró arrepentimiento, porque para un samurái, la honra venía antes que la propia vida. Ahora solo quedaba una cosa: entregarse y aguardar el juicio. Mientras los 47 hombres permanecían en el templo, la noticia ya corría por todo el Japón, y una pregunta comenzaba a dividir al país entero. ¿Esos hombres debían ser castigados o celebrados como los mayores ejemplos de lealtad de la historia? Mientras los 47 hombres esperaban en el templo, el Japón entero ya hablaba de ellos. La noticia de la invasión se extendió por Edo como una tormenta. En pocas horas todos lo sabían. Los antiguos samuráis del clan Asano habían cumplido su venganza y no habían huido. Estaban esperando el juicio, tranquilamente, sin resistencia, sin arrepentimiento. Las autoridades del shogunato rápidamente rodearon el templo Sengaku-ji, pero lo que encontraron allí no era un grupo de criminales desesperados. Era algo muy diferente. Los 47 hombres estaban organizados, sentados en silencio. Algunos conversaban tranquilamente, otros meditaban. Algunos escribían cartas de despedida. Era como si todos ya supieran exactamente lo que sucedería. Y en realidad lo sabían, porque ahora su destino no dependía más de sus espadas. Dependía de la decisión del shogun. En el centro del poder del Japón estaba Tokugawa Tsunayoshi, y para él la situación era extremadamente complicada. Por un lado, la ley era clara. Los Ronins habían invadido una residencia y asesinado a un oficial del gobierno. Si el shogunato ignoraba eso, la autoridad de la ley se vería debilitada. Pero había otro problema. El pueblo del Japón estaba impresionado. Las historias sobre la lealtad de esos hombres ya circulaban por las calles, por los mercados y por los templos. Para muchos japoneses, los Ronins no eran criminales, eran héroes, hombres que habían demostrado la forma más pura de lealtad samurái. Castigar severamente a esos guerreros podría causar una revuelta popular, pero perdonarlos completamente podría debilitar al gobierno. Era un dilema imposible. Durante semanas, consejeros, juristas y estudiosos debatieron el caso. Algunos defendían la ejecución inmediata. Otros sugerían el perdón. Algunos creían que el acto era ilegal, pero moralmente correcto. Finalmente, el shogunato tomó una decisión. Los 47 Ronins no serían tratados como criminales comunes. Recibirían una muerte reservada solo para samuráis. La oportunidad de cometer seppuku era una sentencia, pero también una honra. Cuando la decisión llegó a los hombres en el templo, nadie mostró sorpresa. Ya lo esperaban. De hecho, muchos consideraron aquello un reconocimiento de que su acto había sido justo. Uno a uno, los Ronins fueron divididos y enviados a diferentes residencias de daimyo en Edo, donde esperarían el momento final. Entre ellos estaba el líder de la misión, Oishi Kuranosuke, el hombre que había fingido ser un borracho durante 2 años, el hombre que cargó sobre su espalda el peso de la venganza de su señor. En la noche señalada para la ejecución, todo ocurrió en silencio, sin multitudes, sin espectáculo, solo testigos y los oficiales responsables. Cada Ronin realizó el ritual de seppuku con dignidad, como samuráis, un gesto final de honra. Cuando Oishi Kuranosuke llegó a su momento, tenía 50 años. Antes de ejecutar el ritual, escribió un último poema. Como era tradición entre los samuráis que enfrentaban la muerte, sus palabras reflejaban algo simple: no arrepentimiento, sino paz, porque para esos hombres el camino había sido claro desde el principio. No lucharon para sobrevivir, lucharon para cumplir con un deber. Cuando el último de los 47 Ronins murió, una de las historias más extraordinarias de la cultura samurái había llegado a su fin, pero la historia no terminó allí. Muy al contrario. Con el paso de los años, el episodio se conoció como el Incidente de Ako. Se escribieron obras de teatro, se publicaron libros, se contaron historias generación tras generación. Las tumbas de esos hombres en el templo Sengaku-ji
se convirtieron en un lugar de peregrinación. Hasta hoy, la gente visita el templo para presentar sus respetos a los 47 samuráis que eligieron morir por lealtad. Porque su historia planteó una pregunta que aún resuena siglos después. ¿Qué es más importante, la ley o la honra? Para los 47 Ronins, la respuesta siempre estuvo clara. Y tal vez sea exactamente por eso que más de 300 años después, el mundo aún los recuerda.